Buenos días, mi nombre es Carlos Gabriel Vargas, soy el tutor regional de Democracia y Política. Estamos acá para cumplir con el requerimiento del segundo debate grabado y que debe subirse a YouTube como elemento de evaluación para la materia. Me encuentro con los compañeros, se van a presentar. Mi nombre es Alexander Ramírez, soy estudiante de Filosofía de Pensamiento Político y Económico de la Universidad Santo Tomás. Estoy cursando en este momento mi séptimo semestre. Wilson Bolaños Parra, estoy en el tercer semestre, puede decir, porque estoy homologando y en el programa de filosofía. Mi nombre es María Paula, estudiante de licenciatura en inglés, quinto semestre de la Santo Tomás. Mi nombre es la hermana Jenny, estoy cursando la licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa. Mi nombre es Paula Carolina Ruiz, estoy cursando licenciatura en Lengua Extranjera Inglés, voy en quinto semestre. A partir de las lecturas que nos dio la docente nacional y de los libros que se leyeron, sobre todo la mayoría llegó al libro de Río en Río de Alfredo Molano Bravo. ¿Y tu libro cuál es? El mío es el de Jamás olvidaré tu nombre, de Patricia Nieto. Vamos a ver la manera de iniciar con las preguntas generadoras. La primera pregunta generadora que nos brindó la docente nacional dice: ¿se puede afirmar que en el país se hace necesario pensar en la construcción de la paz desde una perspectiva integral? ¿Quién inicia? Bueno, en el caso de la perspectiva integral para la paz, no solo es posible pensarlo, es que además se hace necesario. Nosotros no podemos pensar en una paz por partes o por dimensiones del ser humano o dimensiones de la sociedad. El ser humano, como ser integral, multidimensional, tiene necesariamente que pensar en una paz que atañe a todas las dimensiones, desde el punto de vista psicológico, sociológico, en general, desde el punto de vista antropológico, donde el hombre no solamente crea cultura de paz a través de su lenguaje, sino a través de sus actitudes. El lenguaje puede ser simbólico, puede ser mixto, puede ser verbal, pero también puede ser no verbal. Entonces, en medio de todas esas situaciones, el hombre tiene que ir creando unas actitudes donde muestre realmente que está dispuesto a construir una sociedad que está en paz. Había un fragmento del libro de la Bitácora de la Paz, donde nos indica que la paz integral puede ser pensada como un proceso de formación integral cuyos propósitos se relacionan con potenciar la justicia social, propiciar un desarrollo con equidad, promover la convivencia pacífica, prevenir la violencia, entre otras. Creo que eso encierra pues lo que decía el compañero Alexander. Se trata como de integrar cada parte social y de cada persona. No se trata solo de pensar en sí mismo, sino también en los demás. Creo que aquí juega un papel muy importante lo que es la tolerancia, porque venimos o somos un país muy intolerante. Venimos desde hace muchos años llevando con la violencia y tenemos que cambiar nuestro pensamiento, empezar a enfocarnos en un nuevo país, en una nueva mejora, y pues qué mejor que empezar siendo tolerantes y respetar los pensamientos de cada uno para poder llegar a lo que se quiere, que es lograr la paz entre nosotros. En este contexto del posconflicto, hago referencia a un pensamiento maquiavélico, porque el pensamiento maquiavélico es: este es bueno y este es malo. Entonces, ante eso, debemos caer también nosotros, o debemos enfocarnos en esa antropología pesimista. ¿Qué significa eso? Volvernos vulnerables. Es decir, nosotros, desde el punto de vista humanos, tenemos algo de bueno y algo de malos. No podemos escoger, estos son buenos y estos son malos. Como estos son malos, no tienen garantías, tienen cárcel, tienen que pagar estas sanciones. No tenemos que ser así. Yo creo que eso del posconflicto y el generar paz nos implica que nosotros tenemos que comenzar a gestar la paz, a promocionarla, no solamente
los actores del conflicto y las víctimas, sino todo el país, ¿no? Eso nos incluye a nosotros. Y cuando se habla de tolerancia, como tú lo decías, pues es como la educación hacia la paz. En un momento dado, nos decía el tutor también, de esa educación que hace falta en una ciudad. Por ejemplo, cuando se pone el semáforo en rojo y todos comienzan a pitar, ¿cierto? Y desde el último de la fila comienza a pitar para que todos se muevan sin tener ninguna tolerancia. Ahí tiene que haber educación de la paz. Eso, y en otras partes más también, la educación de la paz. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de una perspectiva integral para la paz, ¿no? Ya mis compañeros han nombrado desde diferentes visiones esa perspectiva. Mas nosotros podemos ser gestores y pregoneros de paz cuando lo sentimos dentro de nosotros, dentro de los espacios donde nosotros estamos, dentro de los entornos donde nosotros nos desenvolvemos, especialmente en la parte de educación. Yo genero paz cuando generalmente mi diálogo, mis palabras, mis actitudes y mis pensamientos van encaminados precisamente a buscar esa paz, en proyectos, en visiones, en cosas que vayamos siempre generando ese valor que es muy importante para todos nosotros. Desde una perspectiva religiosa sabemos que la paz es un don que Dios da, y es cuando es pedido por nosotros mismos y cuando Dios quiere dárselo a alguien. Por eso encontramos dentro de nuestra sociedad personas que de verdad dan ese sentido de paz en los lugares donde están, y eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer en esta sociedad educativa. Respecto a lo del tema de la paz integral, hay un fragmento del libro Bitácora para la Paz que me llamó la atención, y es que siempre decían que en Colombia la violencia siempre ha sido el método para llegar a acuerdos de cualquier tipo. Entonces me parece algo muy irónico porque los políticos, los gobiernos, cuando ahora el presidente, que todo Colombia lo está escuchando, siempre dice la paz y la paz, pero no, o sea, no habla de que para lograr esa paz se está matando gente. Ahí de por medio hay violencia. Por ejemplo, hace unas 5 décadas hubo más de 220.000 muertos para llegar a un acuerdo de territorios, pero eso no lo dicen. Hablan de llegar a la paz, pero entonces yo creo que los que deberían de mostrar ese ejemplo son las cabezas principales, que son el gobierno, porque es que el pueblo los está escuchando a ellos. Ellos son los voceros del país. Entonces me parece muy irónico que digan vamos a llegar a acuerdos de la paz, cuando en realidad lo que están haciendo es generar más violencia para poder llegar a un acuerdo. Decía una frase en el libro que los acuerdos de paz realmente no son paz, son una máscara para tapar la violencia del país. Y sí me parece coherente porque, como decía, la violencia siempre ha sido la mediadora para llegar a todo tipo de acuerdo. Entonces, creo que sí es pertinente que haya un tipo de educación de paz integral, porque integral quiere decir también, valga la redundancia, que integre a todas las personas, no solamente los políticos hablando, sino que también miremos qué está pasando con el pueblo y mediemos para que esto se acabe, porque es que ellos también se tienen que integrar con eso que llaman ellos el proceso de paz, por decirlo así. Sí, teniendo en cuenta lo que dice la compañera Paula, es pertinente también tener en cuenta que en la página 244 de la Bitácora para la Paz se nos está hablando de los atributos esenciales para la paz, y nos dice que los atributos esenciales son los siguientes. Primero, que es una aspiración moral. Todo ser humano desea ese momento de bienestar, ese momento de armonía consigo mismo y con los demás. Otra cosa muy importante es tener en cuenta que es un bien público. La misma sociedad, que está organizada de tal manera que tiene sus propios líderes y gente que administra el dinero, otros administran la justicia, otros administran el gobierno como tal, tienen que encontrar en la paz un bien para toda la sociedad. Una sociedad que vive en paz es una sociedad que, aunque muchos hayan pensado que no es muy viable para la economía, sin embargo, hoy los estudios nos están diciendo que es al contrario, que todo aquello que genere paz, por supuesto, va a generar una mejor economía. ¿Por qué? Porque en la medida en que las personas viven en paz, no hay enfermedades que tengamos que después, entre todos,
pagar de alguna manera. Cuando veíamos en casos anteriores videos como Que Dios los perdone, el caso de Bojayá, bueno, y tantas masacres que ha habido en este país en ese proceso de 50 años de violencia, tenemos que tener en cuenta que las víctimas no solo son los muertos, porque a la larga suena un poco fuerte, pero el muerto está. El asunto es con las familias, que son básicamente personas que terminan también muertas en vida. ¿Por qué? Porque han perdido al esposo, al hermano, al hijo. A esas personas hay que volverles a reconstruir su vida. Y eso a nivel económico, a un país como Colombia le genera muchos gastos, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la justicia, pues obviamente también genera una serie de inconformidades, porque claramente se ve que tenemos un problema de inequidad, de desigualdad, de una práctica lapsa de la justicia, pero también desde el punto de vista social, esas desigualdades entonces también nos van mostrando que seguimos teniendo problemas de ¿qué? De discriminación, seguimos teniendo problemas de descalificación de seres humanos por su religión, por su raza, por sus gustos, en fin, por su pensamiento. Entonces, allí estamos prácticamente en una problemática y es una no generación de actitudes de paz. A mí me llama mucho la atención también, con respecto a lo que estamos hablando ahorita, el discurso de Cantinflas en la película Señor Embajador, donde hablaba y tocando el tema de la misma Biblia, cuando habla del Evangelio, dice, aquel carpintero que nos dijo que nos amáramos los unos a los otros y que nosotros habíamos entendido mal, entendimos armados los unos contra los otros. Me parece tan interesante y tan valioso eso. Pero entonces, como bien moral, tenemos que entender que es una actitud que nace desde dentro del corazón humano y que se materializa en la sociedad. Como bien público es ese efecto del bien moral, y como valor universal es algo a lo que aspiramos todos como sociedad. De ahí que algunos de los libros que hemos escogido, como por ejemplo Los Elegidos de Patricia Nieto, una gran periodista, este último libro de ella, que no es narrativa, crónica ni periodística, sino como una especie de poesía, nos habla acerca de esos muertos que llevaba el río Magdalena como consecuencia de la guerra, pero que a través de esta literatura que ella nos muestra, es como el pueblo que presencia esos muertos, revive esos tiempos, aunque no tiene el perfil de algo fúnebre, sino de algo de vida. El libro como tal, la obra como tal, nos hace dar a entender que nosotros, al igual que los que vieron esa cantidad de muertos en el río, pues tenemos que manifestar la promoción de vida que trae el río, y que a través de esta guerra y estos conflictos armados, pues nosotros como gestores de paz tenemos que mirar que nuestra historia no se da para repetirla, sino para darle vida, para promocionarla. Sí, eso. En el libro de Jamás olvidaré tu nombre, también de Patricia Nieto, es un libro muy conmovedor. O sea, realmente uno lo lee y siente que es algo propio. Ella mencionaba ahí una frase que dice, escribía mientras lloraba. Entonces aquí se muestran muchas personas que relatan su historia, donde perdieron muchos algunas partes de sus cuerpos por minas antipersonas, perdieron sus familias, perdieron sus casas, personas que no tenían absolutamente nada que ver, o sea, muy tranquilas vivían en sus casas, en sus fincas, y de un momento a otro salir y dejarlo todo y empezar de cero es algo realmente muy duro. Y ellos decían ahí, esto es algo como perdono pero no olvido, con lo del proceso de paz. O sea, ¿cómo uno va a olvidar algo que ha marcado trascendentalmente la vida? Y cómo uno va a olvidar algo que realmente a muchos los acabó totalmente. Mientras ellos escribían decían, para mí fue muy duro
empezar o aceptar escribir esto, porque todos los días es recordarlo como si estuviese pasando, pero al momento que escribía me iba dando cuenta que iba como soltando, liberando esas cargas. Entonces realmente es increíble ver cómo niños tan inocentes, personas tan ingenuas, que no conocían absolutamente quizá nada del conflicto, de la violencia que se vivía, terminan siendo víctimas del mismo, terminando totalmente devastadas por la violencia. Y mencionaban también una historia que ella quedó sin los 2 hijos y a los 3 días empezó el proceso de paz. Pero nunca, lo que Paula comentaba, nunca se decía en tal parte está pasando esto, las FARC atacó tal pueblo o despojaron estas tierras. Entonces sí se ve como la máscara del proceso de paz. Realmente es algo como muy ilógico, o sea, algo que no es consecuente lo que se dice con lo que realmente está pasando en el país. Eso nos da pie para pensar ya en ese tiempo, en cuanto a las campañas electorales a la presidencia, que X o Y candidato saca a relucir estos acuerdos de paz, ¿no? Que él fue también parte esencial de esos acuerdos de paz. Otros de los candidatos también dicen, no, eso no ha servido para nada, porque ese tal proceso no ha servido para nada. La JEP o la JEP de la que se armó a nivel de Congreso, a nivel de gobierno, pues no ha dado las pautas ni las soluciones a los acuerdos de paz. Y por eso entonces nuestro país, al escuchar esto, las personas que tenemos democracia, al mirar todo este ambiente, pues uno dice, bueno, este pinta bueno, este pinta malo, ¿por cuál me decido yo? ¿Sí? ¿Cuál será la mejor opción para mí? ¿Ese acuerdo de paz sí ha servido o no ha servido? Y entonces muchas veces optamos por lo más fácil, ¿no? Se sigue el proceso de paz, que siga todo lo que se tiene que quedar en los acuerdos, pero vemos, como decía la compañera, no se ha cumplido. No se ha cumplido, víctimas que siguen siendo estropeadas. Debemos de tener en cuenta un elemento esencial, es que nos enseñamos a hablar de las víctimas y de los victimarios, pero nosotros no estamos mirando de verdad cómo fue el conflicto. Tanto víctimas como victimarios pudieron ser a su vez víctimas y victimarios. Niñas que violaron y se llevaron a la guerrilla y terminaron siendo victimarias porque están dentro de la guerrilla cuando ellos fueron víctimas de una cantidad de atropellos. O personas que han llevado una vida completamente irregular y la guerrilla de alguna manera los persiguió y los puso, o sea, los exterminó porque eran una lacra para la sociedad. Y entonces nos hemos enseñado a mirar los dos extremos y mirar que hay unas posiciones intermedias, que hay que hablar de víctimas, victimarios y perpetradores, porque son las personas que realmente cometieron las cosas y hay que averiguar por qué lo hicieron. Eso nos da pie para que hablemos de la segunda pregunta generadora, que nos dice cuál debería ser el papel de la educación en el contexto de la construcción de paz. Porque nos estaban haciendo unos planteamientos interesantes. El ser es integral, hay que educar en integralidad, pero hay que educar no solamente para la persona, sino también para la sociedad. Y hay que educar no solamente para hoy, sino en el emprendimiento para que sean personas útiles en el futuro. Ahora, lo que dice el padre es cierto, los acuerdos de paz no son la última maravilla, pero son un principio. Los acuerdos de paz hay que implementarlos para generar paz. Entonces, empecemos a hablar de la segunda pregunta. Tengo una frase de Reyes Mate, dice: la formación tiene que responder a las circunstancias de la vida y de la historia. Entonces, yo creo que como la educación es un intermediario principal entre lo que es los jóvenes o los niños y lo que realmente pasa en el país, ¿no? Entonces, es como ver la historia, como el pasado y el presente, ver lo que pasó, la época de violencia, luego el posconflicto, y ver lo que está sucediendo ahora
y cómo ser capaces de afrontar esto. No se trata de, pues, de ser como el presidente o los diferentes políticos que simplemente dicen por aliviar un poco el tema y no cumplen, sino de ser muy transparentes y muy sinceros en lo que se está enseñando, para así mismo ir cambiando la conciencia, cambiando el chip, las mentalidades que se tiene, para poder pues llevar un proceso de educación integral que conlleve a la paz. Yo creo que un ejemplo importante de educación para la construcción de paz lo encontré en el video Memoria para la Vida. Este video se basaba en solamente las mujeres. ¿Qué están haciendo las mujeres para que sus voces sean escuchadas? Yo no soy feminista, ni estoy del lado de los hombres ni del lado de las mujeres, pero sí estoy muy segura de que a las mujeres se les da muy poco protagonismo en cualquier aspecto. Qué pena, en el aspecto de la política. Entonces, son mujeres que se reunieron a contar sus historias de vida. Algunas les arrebataron los esposos, se los mataron, a sus hijos, algunas la guerrilla la embarazó, la botó, a otros las mataban, un montón de cosas, y ellas contaban esas historias de vida de ellas. Y fue un proyecto que se comenzó a montar con mujeres de diferentes regiones afectadas por el conflicto armado, y se comenzó el proyecto a partir del 2007. Y yo creo que lo que ellas buscan es dejar de que las opriman tanto de sus derechos, por ejemplo, porque una mujer no puede ser presidenta. Entonces se busca la paz por medio de eso también, porque también estar en paz es hacer valer los derechos de una mujer, hacer que se respeten y hacer que tengan el mismo valor e igualdad que un hombre. Entonces me pareció a mí un ejemplo de educación para construir la paz por medio de ejercer sus derechos, por medio de la igualdad, que me parece realmente muy bueno, porque hoy en día, como dije, las mujeres tenemos poco protagonismo porque siempre son los hombres, candidatos para presidencia hombres, cancilleres, gobernantes, hasta los que roban todos son hombres. Entonces me parece la verdad un proyecto de educación para construir la paz bastante significativo. Yo pienso que un proceso para la paz, yo estaba leyendo el libro de las mujeres en la guerra y como mujer me sentí muy identificada, y como religiosa pues también. Mirar la realidad desde la opción que he hecho es mirar que no solamente la mujer sufre, sino que ha sufrido una sociedad entera. Y que, como algunos de mis compañeros ya nombraban, hoy en día a nivel del país, con esto del diálogo de paz, tantas cosas que gestores de paz han conseguido, que el profesor resaltaba que eran muy importantes esos procesos, nosotros también nos hemos ido vinculando, principalmente desde mi perspectiva como religiosa. Uno siempre piensa darle la paz y la calma a quien no la tiene. Y no es por de pronto desfigurar un poco la imagen de un laico, de otra persona. Valoro mucho y respeto mucho esa ayuda, pero para nosotros los religiosos, para un sacerdote, que tenemos al padre Wilson y yo pues como religiosa, nosotros no tenemos esposo ni hijos naturales, pero sí los recibimos espirituales, y siempre estamos buscando que esas personas tengan la paz. Y es precisamente ese anhelo que muchos colombianos, igual que nosotros, políticos de diferentes visiones, quieren encontrar. Entonces uno se pone a pensar, construir la paz no es tan fácil, porque dentro de las mismas visiones, yo miraba el libro que yo leí, fue escrito por 10 mujeres, entre ellas que lideraba la periodista Patricia Lara. Ella recogió de visiones de personas que estuvieron al frente del mando de las frentes guerrilleros, otra que fue la mamá de un soldado que sufrió las consecuencias de la guerra, otra la de un teniente. O sea, todas estas mujeres se unieron para dar una visión de paz y construir. Hoy en día para usted no es ajeno los programas en la televisión, Cuatro Caminos, Séptimo Día, los mismos noticieros se han encargado de buscar reportajes de gente que ha vivido muy de cerca. Paula y ella nombraban niñas, el profesor también decía niñas que fueron violadas, que fueron ultrajadas. O
Ustedes saben que una violación hoy en día, ni el mejor psicólogo del mundo puede volver a subsanar a esa persona. Esas secuelas van a quedar toda la vida y lo peor es que esas secuelas pueden pasar y hacer víctima a otros. Se hereda. Yo puedo ser victimaria y puedo ser víctima, pero siendo víctima corro el riesgo de volver otra vez a ser victimaria. O sea que eso es una cadena que no se termina. Entonces nosotros tenemos un papel muy importante dentro de la formación que hacemos. Pensar en esas realidades, pero es que yo puedo pensar desde una cátedra, como decía el libro de Bitácora. La paz puede ser una cátedra, solamente donde yo hablo y doy visiones. Pero lo importante, por ejemplo, yo me he sentido muy emocionada, en el sentido conmocionada por este término de paz. Todo el mundo quiere la paz, como dice Pacífico Cabrera, pero nadie se compromete. Y eso es algo difícil de entender. Porque la paz es algo que es bonito, pero no todos tenemos la misma visión de paz y no todos mismos buscamos la paz de la manera correcta que lo es. Estas lecturas de experiencias de mujeres y de mujeres víctimas y de mujeres madre cabeza de hogar y de mujeres columna vertebral de la sociedad me parece que son muy importantes, pero me han dejado mudo a los dos interlocutores varones. No han tenido nada que refutar ni nada que decir sobre eso. ¿Cómo desde la perspectiva del hombre podemos pensar nosotros en el papel de la construcción de la paz a partir de la pedagogía? Bueno, ¿cómo es? En mi ejercicio pedagógico, lo que estoy haciendo desde la filosofía, porque es mi materia, y sobre todo cuando hablamos de filosofía latinoamericana, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, frente a nuestras realidades políticas y realidades de paz, tenemos una primera desventaja, y es que cuando hablamos de la historia, desde el momento de la colonización, el español llegó a dominarnos y entonces nos volvimos perezosos para ser críticos frente a la realidad porque creemos que ya todo está hecho. Entonces no nos atrevemos a pensar ni a mirar la realidad de manera crítica. Uno. Dos, desde Enrique Dussel, que ya es un filósofo latinoamericano, él nos dice que debemos pensar en una filosofía latinoamericana desde el hombre latinoamericano en situación. Porque los griegos hicieron filosofía para ellos y desde ellos. Y el gran error que hemos cometido nosotros es que desde el pensamiento griego hemos querido interpretar nuestras realidades y es un error básico porque ni somos griegos ni las necesidades de ellos son las nuestras. No es el contexto. Bien, entonces, yo trabajo en un colegio que tiene un modelo pedagógico constructivista y entonces desde las bases filosóficas que puede uno dar, la idea es empezar a hacer que el muchacho empiece a construir que una manera no solo de conocimiento, sino un estilo de vida distinto. Entonces, simplemente es pensar en el caso de la mujer, enseñar a la mujer desde la filosofía, desde la antropología, que primero, que no es menos que el hombre, sino que somos seres humanos con la misma igualdad, complementarios totalmente, ¿sí? Primero. Segundo, el valor de la mujer como gran protagonista en la reconstrucción del tejido social. Es que es impresionante ver que, por ejemplo, en el sur de Córdoba llegaron los paramilitares aquí a arrancarle sus hijos y ellas se unieron y agarradas de la mano llegaron y les quitaron nuevamente sus hijos a los paramilitares. Dijeron, y nos tienen que matar. Y que tuvo que hacer el paramilitarismo, ceder frente a Mujeres Unidas. Eso es impresionante. El papel de la mujer, aunque ha sido un papel poco valorado de alguna manera, sin embargo ha sido supremamente importante. Entonces desde el constructivismo yo pienso que lo que tenemos que hacer es desde nuestras cátedras poder dar unas bases sólidas para que el muchacho a partir de ahí empiece a construir el edificio integral de la paz, donde sepa que hasta una palabra, una actitud genera una violencia que tiene que ser cambiada. ¿Por qué? Por una palabra de inclusión, de justicia, de equidad. Cuando logremos eso, que es un proceso bastante largo, porque no es nada, una cosa es firmar unos acuerdos y otra cosa es llegar a unas actitudes de paz. Eso va a ser un proceso largo, pero la pedagogía tiene un papel, es coyuntural que la misma pedagogía esté en medio de la formación. Es desde la educación
No es ni desde la economía ni desde la política, es desde la educación que tenemos que formar a esos nuevos chicos que no son el futuro, son el presente de un país, las actitudes de paz necesarias. Igual hago un paréntesis con la anterior pregunta en cuanto a los retos y propósitos de una educación para la paz integral y duradera. En la página 246 de la bitácora que nos ofrece la profesora, pues nos habla acerca de cómo los propósitos tienen que ser firmes, que se tienen que hacer agendas de paz para que se demuestre a través de un producto que no solamente se da en un gobierno transitorio, sino en toda Colombia, en todos nosotros, como lo decía el tutor, que seamos unos generadores de paz y que no solamente dejemos a un lado, ¿sí?, como en el cuarto del olvido, el valor de la mujer, la participación democrática de la mujer, sino que todos somos Colombia. Igual pues se dice acerca del hombre, se toma este tema patriarcal, pues porque es cabeza de hogar, porque le tocó el conflicto, porque le tocó frentear, ¿sí? Y por eso entonces el papel o el protagonismo del hombre es álgido en esos procesos del posconflicto. Y en cuanto a la pedagogía, ¿cierto?, que nos ofrecía como pregunta generadora, pues primero que todo, eso de pedagogía viene del griego paidos, ¿no? Pues todo lo nuestro viene del griego porque pues igual fuimos educados bajo esos lineamientos greco-helenísticos. Entonces, el paidos significa enseñar a caminar. Y entonces esta pedagogía nos debe llevar de la mano, ¿sí?, hacia una paz duradera. Y por eso entonces yo propongo que sea desde un enfoque cognitivo-conductual. ¿Y por qué desde un enfoque cognitivo-conductual dentro de la pedagogía para la paz? Pues porque se tiene que mirar el comportamiento del hombre, su razón de ser. El hombre dice que en el enfoque cognitivo es la reacción que toma el cuerpo, que toma la razón hacia el comportamiento que se genera. Y por eso entonces habla acerca del cognitivo conductual, pues por la misma razón de que su conducta es valorada y es apreciada por lo que a través de su vida ha generado. Entonces propongo esa, que es el enfoque cognitivo-conductual para el posconflicto. Ahora bien, la tercera pregunta ya viene más específica sobre el papel docente. Nos hablan a nosotros de propuestas temáticas y didácticas que pueden contribuir a la elaboración de pedagogía para la paz. Ahorita sí tenemos que pensar en la elaboración de pensamiento y en la construcción del hombre nuevo. Tal como nos lo dicen a nosotros, tenemos que construir un hombre nuevo que se adapte a la paz, que nazca con la paz, ¿no? Y nosotros los viejos tenemos que desaprender para aprender a hacer paz, a vivir en paz, que es algo difícil. Entonces, aportemos. Bueno, yo tendría que hablar un poco acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sí? Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales y hemos escuchado varios discursos. Hay propuestas de izquierdas y de derechas, ¿sí? Y en un país como Colombia siguen estando como en el boom de ser de izquierda o de derecha, cuando ya ese discurso está superado hace mucho rato en América del Norte, el mismo México, Canadá, Europa. ¿Por qué? Porque hace muchos años se dieron cuenta que los discursos que están en las periferias no sirven. Hay que buscar algo que centre el pensamiento. Y cuando uno mira discursos de periferia, lo que está viendo es el interés de una parte y no mira el interés colectivo. Y eso es supremamente complejo. Frente a eso, tenemos que generar entonces unas actitudes de buscar con mirada crítica qué es lo que más le conviene a un país. ¿Desde dónde? Desde la economía, desde la política, pero sobre todo desde la educación. Para mí, en este momento, la educación es la savia que tiene viva
pues al árbol del pensamiento. Si nosotros no nos educamos, y es el gran problema de un país como Colombia, que no nos educamos, entonces no tenemos memoria histórica. Si no tenemos memoria histórica, entonces seguimos repitiendo nuestra historia. Entonces la idea es desde la educación hacer 3 cosas: recordar nuestra historia, tratar de cambiarla y así entre todos generar una actitud de progreso en todas las dimensiones de una sociedad como la colombiana. Estanislao Zuleta decía que él elogiaba la dificultad y decía que la dificultad debe convertirse en una oportunidad. Total. Y esa oportunidad la que genera una creatividad. Y esa creatividad no se genera si no hay una educación. Luego entonces, partir de ese precedente para manifestar que tenemos que ser gestores de paz. Obviamente. Qué pena. Yo creo que respecto a la tercera pregunta, lo que decía el profesor, hay que volver a aprender, pero para eso primero se tiene que crear conciencia. Y crear conciencia en una persona que ya tiene sus propios ideales es muy difícil porque es prácticamente, en otras palabras, intentar cambiar esos ideales, cambiarle ese chip que crea de otra manera. Voy a poner un ejemplo muy fácil, muy colectivo, y es el tema del medio ambiente. Hace muchos años viene el tema de reciclar, ahorrar agua, ahorrar energía, todo el mundo despilfarra. Y hasta ahora que vinieron las consecuencias, esas grietas que se han estado abriendo en África, en Nueva Zelanda, que ahorita el calentamiento global está al 100%, entonces la gente ahí sí está comenzando a hacer campañas y los presidentes también se meten en sus propuestas con lo ambiental. ¿Pero por qué? Porque hasta ahora estamos viviendo esa realidad, entonces hasta ahora nos mosqueamos. Entonces, crear conciencia es muy difícil porque hasta que la gente no esté en los zapatos de los que sufren, entonces no tomamos conciencia y cambiamos ese chip. Para mí, no sé si para fortuna o infortuna, somos un país el cual somos muy fiesteros, y Colombia es muy fiestera. Cada año, en cada región diferente, hay una fiesta. Entonces, yo creo que hay que tomar esa idea, coger por ahí a Colombia, porque es lo que más nos llama la atención, ¿no? La fiesta y la guachafa. Entonces, yo creo que las muestras culturales, obras de teatro, bailes, no solamente en lugares como decir la Concha Acústica, que es un lugar público, sino también desde los colegios, desde las escuelas, eso ayuda a concientizar. Y se están matando 2 pájaros de un solo tiro, porque primero, si es cultural, entonces la gente, ya le llama la atención porque es baile, es música, es teatro y es chévere. Y segundo, se está dando a conocer un propósito, que es lo que se está preguntando en la tercera pregunta, valga la redundancia. Entonces yo creo que sería un buen método didáctico para llegarle a las personas de una nueva idea de construcción de paz. Entonces, para mí me parecería una muy buena